Federico, muy buenas noches, Lucy Pisni lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucy, para usted y para toda la audiencia. Viene un momento complejo, ¿no? El de la renovación de contratos o contratos nuevos. Bueno, en realidad, con respecto, como para hacer una salvedad, Lucy, si me permitís, Claro. el ajuste que, digamos, toma en cuenta el índice del Banco Central es el ajuste anual que ya está establecido en el contrato. Es decir, aquellos contratos que se firmaron a partir de julio 2020, cuando entró en vigencia la anualidad de alquileres, ahora en julio van a tener el primer ajuste anual. Entonces se toma como referencia el índice del Banco Central. No contempla, digamos, la renovación de contratos. Bien. Digamos, la renovación de contrato no está regulada y es digamos, la gran, creo, dificultad que tenemos los inquilinos e inquilinas, porque no hay un tope. Es decir, el mercado inmobiliario, a partir incluso de cuando se dejó sin efecto el decreto 320, aquel que congelaba el precio del alquiler y prohibía los desalojos por falta de pago del alquiler, digamos, en Neuquén, por ejemplo, para renovar o para iniciar un nuevo contrato, cuando se cayó ese decreto, aumentaron alrededor de un 65, un 70% en Neuquén particularmente. Claro. Es decir, que eso no está regulado. Lo que contempla el índice del Banco Central es el ajuste anual, que antes era a merced del mercado inmobiliario, era un 15, un 20% semestral, y ahora se contempla un índice que justamente, como vos planteabas, es, digamos, una parte del salario y otra de la inflación, y es anual, y el contrato, el mínimo, el plazo mínimo, se establece en 3 años como mínimo, que también impacta económicamente, porque en vez de tener que renovar a los 2 años como era antes, ahora tenés un año más donde te quedás en la vivienda y no tenés que pagar ni depósito nuevamente, ni comisión inmobiliaria, ni nuevamente un alquiler para ingresar. Claro, eso es beneficioso. Lo que me hace un poquito de ruido, digamos, es justamente esta fórmula, ¿no? Porque la inflación, bueno, todos sabemos, mes a mes, el INDEC nos dice es tanto. Ahora, ¿cómo se saca el promedio del salario con la disparidad de sueldos que hay en este país, con la disparidad de incrementos salariales que cada sector logra? ¿Cómo se saca un promedio para que no perjudique a nadie? Claro, bueno, hoy justamente lo discutíamos en la federación y también en un programa de radio, que nosotros el índice, tal como lo planteaba en la nota Reibet, hoy está en el 36%, por debajo de la inflación interanual. Si nosotros tomamos la inflación interanual, es del 44%, es decir, que está 8 puntos abajo el índice digamos, del ajuste del alquiler. Y además está también por debajo del aumento de los alimentos, que está en un 47% si tomamos el año. Entonces, como bien decías, al no haber aumento salarial o muy dispar entre los sectores económicos, también tengamos en cuenta que estamos en el contexto de la pandemia, con disminución económica y demás, el índice sí queda por encima digamos, del salario, o en realidad de los aumentos o de lo que se tendría que haber contemplado salarialmente, pero sí está por debajo de la inflación, que hay que ver cuánto queda en julio. Claro, pero a ver, que esté por debajo de la inflación, digamos, no significa nada, porque la mayoría de las personas ha perdido poder adquisitivo, no ha tenido un aumento salarial igual al de la inflación. Bien lo decís, el índice del aumento de precios de los comestibles es mucho más alto también. Entonces, en líneas generales, el sueldo hoy rinde menos que hace un año. Y si a esto le sumamos el 36% de aumento en el alquiler, digamos que va a llegar un momento en que la gente no va a tener dónde vivir porque no lo va a poder pagar. Claro, nosotros por eso siempre planteamos de la federación, digamos, la regulación de precios, que no está regulado, porque el ajuste anual es un índice donde, digamos, se toma una referencia para hacer el ajuste, ¿no? Un índice objetivo, un número, que en este caso está dando ese porcentaje,
y que anteriormente era semestral y más o menos se calculaba, y generalmente las inmobiliarias planteaban un incremento semestral acumulativo, porque digamos, si vos haces un aumento semestral, en el segundo semestre se acumula y termina siendo un poco más, y generalmente en ese momento se contemplaba tratar de estar por encima o casi en lo que daba la inflación, ¿no? Claro. Las inmobiliarias lo planteaban de esa manera. En este caso tenemos sí un ajuste que es anual, es decir, uno paga el alquiler un año entero sin ningún tipo de incremento, y sí el ajuste es digamos de golpe, Claro. y está en este índice. Eso sería como lo negativo, ¿no? Por ahí, digamos, lo positivo para ver todo el mapa sería que tenés 3 años como plazo mínimo, es decir, te da mayor estabilidad, y sí, digamos, el aumento semestral ese acumulativo terminaba siendo un poco más, ¿no? Claro. Pero bueno, acá se configura la cuestión de la inflación, que es imparable, se configura la falta de control también por parte del Estado Nacional y los estados provinciales. No ha habido tampoco una recomposición salarial que nos permita decir hoy, bueno, el índice está en tal valor, pero la verdad que los salarios fueron acompañando, claro, eso sería esos lo ideal, incrementos, claro, ¿no? Entonces, bueno, se configura toda esa cuestión. Por eso nosotros siempre planteamos de que digamos, que el Estado en algún momento, nosotros recordemos que en la Argentina, hasta la dictadura, el Estado tenía siempre una referencia de precio de alquiler, o controlaba el precio del alquiler. Después se desreguló totalmente, y después de 36 años que no había ninguna novedad en materia de legislación del alquiler, logramos tener esta nueva ley de alquileres que reforma el Código Civil y Comercial. Nosotros lo que estamos viendo por parte de las cámaras inmobiliarias, y un punto que es el que ahora Lucy se está planteando, hay un sector que quiere derogar la nueva ley de alquileres o hacer algún tipo de modificación. Un punto de los que quieren sí o sí modificar es el del índice. Entonces, cuando uno piensa en los sectores y en los intereses, no cierra mucho porque las cámaras inmobiliarias de pronto dicen que es perjudicial para los inquilinos, pero quieren sí o sí modificar ese punto, y quieren ellos fijar los aumentos semestrales como era antes, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que a partir de enero de este año, nosotros nos llegaron muchísimos contratos en donde los aumentos se seguían haciendo semestrales, y habían calculado un 20% semestral. Claro. Lo que termina siendo no un 40, un 42 y pico de aumento, porque al ser acumulativo es mayor. Claro. ¿No? Porque el aumento se hace sobre el aumento anterior. Claro, obvio. Entonces, bueno, está, digamos, como para discutirlo, yo creo que creemos nosotros de la Federación que es necesario seguir avanzando, que en algún momento, si se da esta situación de tanta discusión, o por ahí está, digamos, esta cuestión de decir si es beneficioso o no o demás, estaría bueno, digamos, que se empiece realmente a regular de alguna manera, porque más allá del ajuste, que por ahí hoy las cámaras inmobiliarias están con los ojos puestos en el ajuste, pero no dicen nada de lo que hicieron cuando se dejó sin efecto el decreto 320, o cuando vos vas a renovar un contrato de alquiler. Claro. Que estamos hablando de un 65, 70%, hemos tenido casos de un 80%. Una locura. Una locura, diciendo de que perdieron en la pandemia, que no pudieron aumentar antes por el decreto 320. Pero el inquilino también perdió en la pandemia, ese es el problema. Exactamente. Bueno, sí. Vamos a ver, cuando llegue el momento, seguramente vamos a volver a hablar para ver finalmente qué índice se aplicó, y la verdad que, bueno, la gente ya debe estar sacando cuentas para ver cómo va a poder pagar su alquiler en el segundo año de ocupar una vivienda, ¿no? Complicado. Federico, te agradecemos muchísimo la charla. Muchas gracias a ustedes, como siempre, Lucy. Un abrazo grande. Igualmente, gracias.